La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted puede escuchar también en todas las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. 360 Podcast es el primer hub de podcast salvadoreño. Ingrese a www.360podcast.sv o encuéntrenos también en las redes sociales, Tony. En Instagram y en Facebook los encuentra como @360podcast.sv y en Twitter como @360podcast_sv. Nuestra entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita para que le caiga la notificación. ¿Quién o quiénes nos acompañan? Porque hay alguien que viene en camino todavía. Exacto, que viene en el tráfico. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Ya está aquí con nosotros Rina Monti. Rina es directora de investigación en derechos humanos de la organización Cristosal. Ya viene en camino Hugo Sánchez, mira como el futbolista, Hugo Sánchez, miembro del colectivo literario de gato cuando entre aquí. La Mosca Azul. Y ya nos va a contar pues qué es el colectivo literario. Ayer Tony, y le decía yo a Rina que muchísimas gracias por invitarnos al lanzamiento del libro A la Buena de Dios, el cual tenemos ya en nuestras manos, sí. Cada uno un ejemplar, muchas gracias. No pudimos asistir porque a esa hora pues estamos en el otro trabajo, ¿verdad? Y es un libro ilustrativo de lo que sucede con los migrantes que se van de manera ilegal hacia el norte, buscando el famoso sueño americano. A la Buena de Dios, historias de migrantes del norte de Centroamérica. Bienvenida, Reina. Muchas gracias a ustedes por el espacio y también por el interés en el tema. Sí, a ver, que es yo creo que es de los temas, ¿verdad? Todas las noches nosotros en Teleprensa, bueno, hay incluso una sección dedicada a los problemas en la frontera sur de los Estados Unidos y el periplo y la tragedia que significa para muchos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. Ahora escuchamos más de los haitianos también. Que están en unos campamentos con carpas y uno ve debajo de un puente. Ayer veíamos imágenes de México, ¿verdad? En donde eran aquella cantidad de carpas de migrantes llegando y que, pues sí, que hasta ahí llegan, ¿verdad? Y es una incertidumbre. La verdad que si podemos hablar de migración irregular, igual a incertidumbre, Rina. Así que cuéntanos, primero, para poner en contexto, ¿qué es Cristosal? Ok, perfecto. Bueno, Cristosal es una organización que trabaja con derechos humanos. Tenemos 3 programas. Hay un específico que es de litigio, que hace acompañamientos legales a las personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el norte de Centroamérica, es decir, que estamos en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay un segundo programa que hace seguimientos más de corte de protección, atención psicosocial, y un tercer programa que es el que se encarga de investigación, que es el mío. Y todo esto va de la mano también con un equipo de educación en derechos humanos, que intentamos, por un lado, proveer a las víctimas mismas que se empoderen de sus derechos y, por otro lado, también compartir la información de derechos humanos con otras instituciones interesadas. Bueno, sí, es que muchos no conocemos nuestros derechos, ¿verdad? Y por eso son vulnerados, porque no los defendemos, porque no lo conocemos. Entonces, realizan esta labor de educación en derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, y tú estás en el área, Rina, de investigación en derechos humanos. Así es. Okay. Estamos realizando investigaciones de distintos tipos de vulneraciones de derechos humanos. Ahora, ¿cómo obtener datos fiables sobre migración? Porque nadie va y dice y se registra o dice o decir no hay ¿cómo? Esa famosa cifra de los 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos o de 300 personas que salen diariamente. Es incierto en realidad, porque lo que podemos saber, de lo que hay más datos, son de personas que están retornando, ¿verdad? Y esos son los datos que provee básicamente OIM en cada uno de los países. Podemos saber cuántas personas son detenidas en México, cuántas personas son detenidas en Estados Unidos, pero no podemos saber cuántas en realidad están saliendo día a día y logran pasar, porque sabemos que la migración
pese a la pandemia de COVID y a cualquier tipo de situación que pueda tener la región, siguen migrando y siguen muchos y muchos llegando. Y es que los que migran de manera irregular, hasta que no los agarran, no se dan por vencidos. Por eso es que se tienen cifras oficiales, Así porque es. oficialmente ahora son migrantes retornados. Exactamente, así es. Ajá. De acuerdo a los datos de OIM, bueno, en este año han habido cerca de 5,000 personas retornadas. Eso es una cantidad bastante baja en comparación con otros años, pero eso no quiere decir que en sí el flujo migratorio haya disminuido. Es decir, estamos hablando de que hay muchas personas que cuando llegan a Estados Unidos, y si ya es la segunda o más veces que han sido detenidos, entran a prisión. Entonces esas personas no son deportadas o deportados de manera inmediata, sino que pueden pasar. Nosotros hemos atendido casos de personas que han estado hasta 2 años en prisión porque es un delito federal. Depende mucho también en qué Porque ha estado. sido reiterativa la migración Exactamente, irregular. Exactamente. Entonces, esas personas pueden venir en 2 años, etcétera, y Y vuelven a intentar. muchas veces. Ayúdeme a sí. entender algo, porque la frontera sur es kilómetros de kilómetros. Enorme. Y lo que presentamos en las noticias, entiendo que varía la situación de si alguien es detenido en X o Y estado o en frontera, les va mejor a unos que de una zona, peor a los de la otra. ¿Cómo es eso? ¿Qué variantes hay dependiendo de dónde son detenidos? De dónde te agarran. Ajá, sí. Dependiendo, en primer lugar, en cuál es el estado, en qué lugar los capturan, pero por otro lado, cuál es en ese momento la ley que está Vigente. Exactamente, porque eso es lo que ha sucedido. Incluso dentro del periodo de Trump, de acuerdo a casos registrados por nosotros, que entrevistamos a 126 personas el año pasado y una colita de este año todavía, y la mayoría fueron detenidas fueron retornadas todas dentro de la administración Trump. Y estas personas estaban reportando cosas distintas dependiendo de los lugares. Por algún motivo, en este momento, la mayor parte de personas está yendo del lado de Reynosa, es decir, que llegan a McAllen, Texas. Uh-huh. Entonces, la forma en que están siendo detenidos ahí en este momento o en el momento en que estábamos haciendo la investigación era que no había posibilidades de asilo ni nada, sino que estaba vigente lo de la deportación express, ¿verdad? Y en ese momento se les capturaba, les tomaban los datos biométricos, o sea, los ojos, los dedos y tal, y luego los deportaban a México y México era el encargado de hacer la repatriación de las personas. En muchas ocasiones ellas no sabían, porque les decían, te vamos a pasar a otro lugar. Y así iba varias veces y de repente aparecían en San Pedro Sula, de repente aparecían en San Salvador. Entonces digamos que esa era la forma en la que se estaba haciendo el retorno, ¿no? Y eso evidentemente pasó por un acuerdo entre países. Pasa un acuerdo entre Estados Unidos y México en este momento. En California, lamentablemente, de la muestra que nosotros tenemos, no tenemos muchos casos como para poder saber exactamente la manera en que se están operando, pero normalmente los estados funcionan bastante similar. Lo que pueden cambiar son el número de tiempo que dejan en prisión a las personas una vez ya se decide que tienen que encarcelarse. Uh-huh. ¿Y hoy por hoy cuál es la situación? Bueno, ahora también sigue funcionando todavía la deportación express. Hay mucho la administración Biden hizo algunos cambios, por ejemplo, no separar a los hijos e hijas de sus padres, pero aún así la deportación express sigue funcionando. Creo que en ese momento el lugar a donde está un poco más grave la situación definitivamente es México, y es donde tampoco tenemos demasiada información tan actualizada, y en muchas ocasiones, como también tienen una enorme crisis en México, ahorita está viendo uno de los momentos más catastróficos en la cantidad de personas que estaban muy acostumbrados a estar recibiendo personas de Centroamérica, y de repente están recibiendo gente de Haití, de África, de Afganistán, etcétera. Entonces esto definitivamente México lo tiene totalmente desbordado, y eso hace que incluso el Instituto Nacional de Migración se vea en una dificultad muy grande para poder atender e incluso registrar. O sea, es que en estos momentos México tiene un acuerdo con Estados Unidos de país seguro, o no sé cómo, ya ni entiendo esa figura. Yo lo que he entendido, porque repito, dependiendo de dónde lo agarran a uno, lo agarren a estas personas,
pero hay como un acuerdo nuevo, ya con la administración Biden. A algunos les están dando como un tipo de residencia para que, o algún asilo para que se queden en México esperando ser recibidos por un juez. Sí, esto sigue funcionando incluso desde el año 2000, comenzó en 2018-19. Lo que pasa es que las personas saben que esto puede prolongarse mucho y ellos tienen que buscar trabajo en México. Y definitivamente es un reto encontrar trabajo en México. Porque así como ellos, miles. Y también México tiene una gran cantidad de personas que migran por la misma situación. Ajá, entonces, o sea, los mismos mexicanos no encuentran trabajo. ¿Cómo lo van a hacer estos migrantes retornados? Exactamente. Ajá. Y a esto hay que aumentarle que normalmente no están migrando solos o solas, sino que están con núcleos familiares. Entonces, no pueden trabajar todos necesariamente. Y además las condiciones son bastante complicadas, porque bueno, de hecho ahorita cuando ya está bajando la temperatura, ya el nivel de frío y etcétera puede ser mucho más complicado y puede poner en una situación de vulnerabilidad mucho más grande a la población. Uh-huh. Ustedes trabajan para los 3 países, o en los 3 países, mejor dicho, Honduras, Guatemala y El Salvador. Las causas de la migración, ¿cuántos años tienen de estarlo investigando? ¿Como ya, Cristosal? Como casi 4 o 5 años. Ok, las causas no han cambiado. No, se mantienen muy similares. Creo que lo único que el año pasado fue más evidente fueron las personas migrantes o desplazadas internas por desastres naturales, por cambio climático. Es decir, por el huracán Eta y Iota en el norte de Honduras fue devastador y fue mucho más evidente las personas que estaban en doble situación de vulnerabilidad. Es decir, personas que habían migrado durante la pandemia y regresaban a Honduras y regresaban a enfrentar el huracán. Entonces estaban en doble situación de movilidad, por violencia por un lado, por pobreza por otro lado y por cambio climático. Pero las causas son bastante similares. Estamos hablando siempre de amenazas. A la base hay mucha corrupción, falta de acceso al Estado, o ausencia del Estado, mejor dicho, amenazas por grupos de pandilleros. Hay un incremento también en algunas poblaciones en particular. Por ejemplo, la LGTBI está reportando también que entre los perpetradores están miembros de la Policía Nacional Civil. Y eso no solamente pasa acá, sino que pasa mucho en Honduras y acá, ¿no? Entonces lo convierte en una tercera vulnerabilidad a estas personas de repente. Exactamente. Migración interna, migración por desastres naturales, más el acoso, por así decirlo, de las autoridades. Exactamente, y no hay un lugar, porque ninguno de los 3 países tiene en realidad una oficina especializada para la atención y protección. Al menos en el caso de la población LGTBI, no hay ninguna oficina especializada que brinde atención integral. Entonces eso hace que tengan que recurrir a la policía y en muchas ocasiones, de acuerdo a los casos que nosotros hemos entrevistado, no se les cree las razones, ¿no? Hay mucha estigmatización, mucha discriminación, ni siquiera se les toman los datos o la denuncia, y esto hace que queden totalmente desamparadas o desamparados. A ver, todo esto que nos está contando no es porque alguien se lo contó a un tercero, o sea, usted ha entrevistado a estas personas. Nosotros como el equipo ha entrevistado, sí. Nosotros mismas, o sea, el equipo Cristosal funciona que son las abogadas y los abogados que brindan las primeras entrevistas, y es porque hacen una asesoría inmediata. La persona no solo necesita contarte su historia, sino que también poder recibir algún tipo de asesoría. Y son los equipos legales los que hacen las entrevistas y ya luego pues se pueden tomar una decisión de qué se va a hacer. Pero ustedes los entrevistan ya una vez retornados. Ya retornados, Retornados. Sí. Y cuando retornan, ¿a qué se enfrentan? Porque, o sea, por algo se querían ir. ¿A qué se están enfrentando nuevamente? Bueno, es interesante porque hemos consultado también si estas personas, una vez han regresado a El Salvador o a la región, a cualquiera de los países, pueden regresar a sus lugares de origen, es decir, pueden regresar a su casa. Y cerca del 40%, depende del país, pero entre el 40 y el 50% no pueden regresar por un tema de inseguridad. Es decir, que regresan a estar ellos dicen, ¿verdad?, que temporalmente en otro lugar mientras logran decidir qué van a hacer. Si van a poder reinstalarse en el país o van a tener que apostar por una migración irregular. Sí, por el tema de que muchos emigran debido a la violencia. Exactamente. ¿Verdad? A las amenazas, etcétera. Entonces no son migrantes retornados, pero ¿y cómo se regresan de a donde salieron huyendo? A eso agreguémosle que ¿cuánto hay que pagar para que el coyote se lo lleve a uno?
Eso varía mucho. Pero, y es interesante porque de acá más o menos lo que nos han dicho puede costarte alrededor de $12,000, entre 8 por persona. y 12,000 por persona. Pero durante la época de las caravanas, si ustedes se recuerdan, Ajá. muchas personas lo que estaban apostando es por migrar hacia México en la caravana y desde México conseguir otro coyote porque puede ser un poco más barato. Y eso es por un tema de que eran cantidades de personas. Estamos hablando de núcleos familiares. Estás hablando de $40,000, $50,000, Imposible. que cuando regresas, cuando venís de retornado ya no los tenés. Sí, lo que pasa es que la gente para migrar de manera irregular vende cosas. Exacto. O hipoteca la casa o el terrenito. O sea, la gente presta el dinero, no es que lo tenga para migrar, ¿verdad? Eso es lo que yo he escuchado. Exactamente, eso, y nosotros hemos acompañado, sobre todo hay varios casos en Guatemala que tienen este perfil de personas que quieren recuperar su terreno porque lo dejaron empeñado o porque a veces de manera muy informal, no estamos hablando de venta, sino que lo están dejando pero necesitan recuperarlo. Ajá, o sea, yo contrato al coyote pero le pago con mi terrenito. A ver, ya está con nosotros Hugo Sánchez, miembro del colectivo literario La Mosca Azul, que han contribuido con toda la parte gráfica, con las ilustraciones de este libro, A la Buena de Dios, historias de migrantes del norte de Centroamérica. Pero para poder ilustrar esto, bienvenido Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien y qué grato estar aquí con ustedes. No, gracias por Bienvenido. acompañarnos, Hugo. Para poder haber ilustrado esto, han tenido que escuchar las historias. Sí, como colectivo La Mosca Azul, ya veníamos trabajando un poco el tema anteriormente de desplazamiento forzado, ¿no? Y ahora con Cristosal, se dio esta alianza, trabajamos el tema de las historias de los migrantes, ¿no? Cristosal nos dio acceso a testimonios y nosotros como colectivo literario ya traemos la experiencia un poco, también los abordamos de una forma de no revictimizar, de una forma de guardar las identidades, ¿no? de las víctimas o de las personas que tuvieron que emigrar y retornar. Y la intención principal de nosotros como La Mosca Azul, que nuestro papel fue escuchar estos testimonios y hacer un ejercicio de ficcionar, por decirlo de alguna forma, de volver los relatos, de volver los cuentos, fue que se conozcan las historias y las razones por las que estas personas también han tenido que dejar sus países, ¿no? Ya sea Guatemala, El Salvador u Honduras. Entonces, dar a conocer esta historia de una forma incluso hasta lúdica, ¿no? Fue el objetivo, salirnos de la noticia, salirnos del informe y tratar de llegar a otro público que esté interesado tanto por la literatura, también como por conocer este tipo de... Te voy a contar la historia de por ahí va el asunto A la Buena de Dios. Te voy a contar la historia de que tuvo esta situación en su búsqueda del famoso sueño americano, una cosa así. Y tú decías, obviamente han protegido las identidades de las personas que tuvieron el valor de contar su historia. De eso se trata, Hugo. Sí, así es. Un abordaje incluso guiado por los expertos, las expertas de Cristosal, para que no se revictimizara, lo que ya mencionaba al inicio, y cuidar, porque es un material sumamente sensible, ¿verdad? Es la historia de vida de una persona, muchas veces con cuestiones trágicas, las que hemos tratado con mucho respeto de plasmar en estos relatos. Y a manera de cuento, porque aquí estoy viendo los títulos: A la Buena de Dios, Pan y Sombra, El Fin del Mundo, Maniquí, Ya Falta Poco, El Gusano, Tierra Prometida, La Peste, Los Zumbidos. O sea, son algunos de los títulos de los cuentos. Este es un libro que recoge las historias de, a ver, lo que han pretendido, y si no, pues ustedes nos ilustran, es contar, ¿verdad?, de una manera atractiva las verdaderas razones de la migración. Y lo que pasa es que aquí, como te dijera, nos hemos vuelto bastante insensibles. Aquí el tema de porque le violaron a la niña y la mandó a Estados Unidos, porque me están pidiendo la renta todos los días, porque me abusa mi papá sexualmente, o sea, ya lo estamos viendo esto como normal, y esto no es normal, Rina. Exactamente. Lo que intentamos nosotros cuando tuvimos la idea de hacer el libro era cómo ya salirnos solamente de los datos estadísticos. O sea, Cristosal tiene varios años y tiene varios informes que presenta datos y que pueden tener algunas narrativas, pero de qué manera poder llegar un poco incluso a la sensibilidad, al corazoncito, pues, de la gente, para también despertar empatía, ¿no? Y evidentemente el objetivo final
es que también los estados también puedan ser suficientemente empáticos y poder ofrecer atenciones a la población víctima que tienen que, por una manera forzada, la migración es un derecho, siempre eso lo tenemos que tener siempre claro, pero esta gente no está respetando su derecho a migrar, está siendo forzada a migrar. Entonces decidimos recolectar seleccionar 15 historias, 5 de cada país, y armar un equipo que nos ayudara para tener el libro. Entonces, en primer lugar, pues contactamos a Hugo y al colectivo de La Mosca Azul para poder escribir los cuentos. Luego contactamos a Andrea Altamirano, que se encargó de hacer las ilustraciones. Es decir, que Andrea luego retomaba los cuentos que hacía el equipo de La Mosca y dibujaba. La parte gráfica es de Andrea Altamirano. Andrea Altamirano. Sí. Y ustedes lo hicieron cuentos. Así es la cosa. Y luego un tercer equipo se encargó de hacer los podcasts. Y ahora están en podcast, están disponibles en Spotify y en YouTube de Cristosal. Y bueno, pueden entrar a la página y ahí van a poder encontrar el enlace en la parte de la biblioteca hacia donde están los podcasts en YouTube y en la plataforma Spotify, como digo. Y la idea es esto, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo los podemos compartir con algunas radios, etcétera, más por cada uno de los países para poder compartir la experiencia de estas personas y sensibilizar nuevamente a los estados para que puedan proveer atención a las víctimas. Ahora, Hugo, en base a tu experiencia, las conversaciones que has tenido, porque siempre estamos esperando, y ayer lo hablábamos esto, que el Estado resuelva todo, pero la verdad que todos nos tenemos que involucrar también en buscar las soluciones a situaciones como estas. ¿Qué percibes tú al poder conversar con estas personas, conocer sus testimonios, conocer qué es lo que está sucediendo en realidad en el país? Lo que decía Rina, y creo que es algo endémico como sociedad, ¿no? Que lo vemos, bueno, tú lo decías, Diana, que lo vemos tan natural, lo vemos tan normal, y es una situación extremadamente antinatural, por decirlo de alguna forma, el hecho de que una persona tenga que irse de su casa porque alguien le dice, tenés 24 horas, quiero tu casa, te vas, y no hay Estado ahí que te proteja. De hecho, a diario vemos estos casos, o hay ocasiones en las que la misma policía cuida a las personas para que se vayan de sus casas, o sea, no cuidan de que te quedes en tu casa, de que te den esa seguridad. De protegerte del que te quiere quitar la casa o que quiere que te vayas, sino que te cuidan en el trayecto para irte. Entonces, también como sociedad puede ser un vecino al que le esté pasando y lo vemos tan normal, nos pasa por encima de la piel, no somos empáticos como sociedad. Entonces nosotros como La Mosca Azul pretendemos hacer este tipo de literatura. Es nuestro segundo libro como colectivo y es eso, más que, en nuestro caso, ¿no? Más que hacer un impacto de que el director de la policía diga, leí este libro y hoy voy a hacer bien mi trabajo, independientemente de quién sea el director de la policía, ¿verdad? Uh-huh. Sino que también la población entienda lo que está sucediendo, porque sucede en nuestras narices y es como que no pasara nada. En una presentación, en una lectura de este tipo de cuentos, en una ocasión nos sucedió que una chica se nos acercó y nos dijo, hasta que yo los escuché a ustedes, hablando del tema del desplazamiento forzado interno, hasta que yo los escuché a ustedes, hasta que leí su libro, entendí que yo fui víctima de esto. Entonces la misma población no se identifica con estos fenómenos. Entonces también es como nuestra intención como colectivo La Mosca Azul, que el lector sienta por un segundo, aunque sea por un instante, lo que pudo haber pasado una víctima al tener que dejar su hogar, su trabajo, que sus hijos tengan que dejar sus amigos de la escuela, que sus hijas tengan que dejar a sus amigas. O sea, este desarraigo es lo que nosotros hemos intentado también plasmar en nuestras narraciones. Uno de los programas o estrellas de este gobierno es el Plan Control Territorial, donde uno de los resultados más evidentes es que han disminuido los asesinatos. Hay una cifra ahí pues incierta relativa a las personas desaparecidas, y el tema de los desaparecidos ha cobrado auge, ¿verdad? En estos últimos, principalmente en este 2021, creo que se ha hablado más de los desaparecidos.
funciona, o sea, existe un control de los territorios a partir de la realidad plasmada en este libro, o qué está pasando? Yo creo que Rina tiene los datos. Bueno, sí, les comento, realmente, en primer lugar, cuando hacemos un análisis del Plan Control Territorial, normalmente se ha hecho sobre la base específicamente de homicidios y no se valora otro tipo de violencia que, tal como lo hemos manejado desde Cristosal y los datos lo señalan, en realidad no son nada más los homicidios los que están causando las situaciones de movilidad humana, sino que estamos hablando de extorsión, lesiones, intentos de homicidio, pero también está reclutamiento forzado y hay también abuso sexual. Entonces, no podemos hacer un análisis del impacto positivo, voy a decir, del Plan Control Territorial si no tomamos en cuenta todas estas otras variantes. Entre esas, por supuesto, que está el número de personas desaparecidas, ¿verdad? Que todavía es mucho más incierto y lamentablemente no siempre se hace el mejor manejo de parte del Estado, incluso desde algunas instituciones, sobre las víctimas, pues, o sea, estamos hablando de las familias que están buscando a su ser querido, ¿verdad?, que ha desaparecido. Y en muchas ocasiones incluso hay una revictimización ahí. El tema aquí prioritario es que, de acuerdo a las víctimas que nosotros hemos atendido, y no solo Cristosal, sino que todas las organizaciones que trabajan con víctimas, estos hechos no han mermado. Los datos están señalando que estamos regresando a la misma tendencia del año 2019. Nosotros, de hecho, para este lanzamiento sacamos los datos que son preliminares, porque están hasta ahorita en noviembre, del número de personas desplazadas internas. Y tenemos que a la fecha hay 605 personas desplazadas internas. De estas, casi 500 son por razones de violencia. Y para que tengan una idea, todo el año 2019 se registraron 462 personas desplazadas internas por violencia. Es decir, que los datos de 2021 han superado los datos de 2019. Y esto lo que podría estar señalando es que a 2 años, al menos en las comunidades, el Plan Control Territorial no se ve que haya tenido un impacto importante en temas de movilidad humana. O sea, tú dices, han incrementado los desplazamientos forzados internos. De 2019 a 2021. Estamos hablando como de 100 más. Ahora, el problema es que esto es lo reportado, ¿verdad? Esto es lo que las personas que han asistido, han buscado la asistencia de una organización, de alguna institución, porque Cristosal no trabaja sola, trabaja con otras organizaciones. Y también, bueno, aprovecho también a comentarles que tenemos un sistema de protección que está disponible dentro de todas nuestras redes, que es un formulario que las víctimas pueden llenar y luego serán atendidas por el equipo de Cristosal. Este sistema está dentro de todas las redes sociales de Cristosal, incluyendo la página. Y la idea es que podamos tener un número más cercano al real de cuántas personas están siendo víctimas de desplazamiento. El YUDOP hace su encuesta nacional y siempre hace la pregunta, que tiene representación nacional, ¿verdad?, ¿cuántas personas se han desplazado internamente? Y los porcentajes siempre andan alrededor el año pasado fue el más bajo, que fue 2.1% de la población adulta a nivel nacional, pero los porcentajes normalmente andan alrededor de entre el 3 y el 4%, que para tener una idea de cuántas personas estamos hablando, sería más o menos alrededor de 250,000, 300,000 personas desplazadas internas. Esto es una cantidad enorme. Lo que pasa es que no todas las personas buscan asistencia por una institución y la mayoría prefieren hacerlo de la manera más silenciosa, los desplazamientos, y llamar lo menos la atención, porque también cuando se llegan a reubicar a otra zona pueden ser también sujetas o sujetos de sospecha, ¿no? Entonces, prefieren hacerlo de la forma más natural y lo más rápido posible. Claro, ayer hablábamos con Rafael Ernesto Boches, que es economista, y él hablaba también de este tema del desplazamiento, que tiene mucho que ver con la situación económica, ¿verdad? Y que como la gente en el interior del país, sobre todo en las zonas rurales, también no encuentra trabajo, se va desplazando hacia los centros urbanos y luego a los lugares en donde hay un gran desarrollo de empresas, como San Salvador, el departamento, y La Libertad del departamento. A estos desplazamientos es lo que tú te refieres. Ahora, ¿cuáles son las causas de estos desplazamientos internos? No, realmente lo que me referían era específicamente por violencia. Por violencia. Específicamente por violencia. Ajá. Es decir, todas estas personas que estamos reportando se están desplazando por
por algún tipo de hecho de Sí, violencia. que ya mencionó amenazas, intentos de homicidio, violaciones sexuales, sí, extorsiones. Sí. Y lo que sucede es que estos son personas que, claro, digamos que al momento de solicitar una sentencia comentan esto, pero es cierto, pueden haber otro montón de personas que realmente se están desplazando por temas económicos, y eso es porque, bueno, ya sabemos que la mayor parte, en las urbes es donde se concentra la mayor cantidad de trabajos. Hugo, de las historias que escuchaste y que convirtieron ustedes en cuento, ¿cuál es de las que más te impacta y si puedes contarla? Una de las que más me impactó, y de hecho fue que a mí me tocó escribir el cuento, que se llama El Gusano, es de una persona que era parte de las Fuerzas Armadas de uno de estos 3 países y fue capturado por pandilleros, lo torturaron. ¿Qué país? Honduras. Honduras. Lo torturaron y esta persona sobrevivió y logró migrar. Él migraba hacia México. Yendo hacia México, esta persona se cae de la bestia. Se cae de la bestia, del tren, y el tren le parte las piernas. Entonces fue una historia como, o sea, wow, esta persona ha tenido que desarraigarse, ha tenido que ir a buscar un lugar donde poder vivir en paz, donde probablemente se le pueda respetar su vida, pero en el camino pierde más quizás, ¿no? Pierde sus piernas, o sea, queda convaleciente. Hay historias también en las que podemos ver el Estado como con un papel antagónico también. A lo largo del libro identificamos al Estado, uno que no hace nada, un Estado totalmente indolente ante estas situaciones o hace muy poco, y también podemos ver al Estado revictimizando a estas personas, y lo podemos ver en el contexto mismo de la pandemia, ¿no? En Estados Unidos y en los países del Triángulo Norte o del norte de Centroamérica. Entonces, a mí particularmente esta historia fue la que más me golpeó. A mis compañeros del equipo de La Mosca Azul también otras historias que fueron bastante fuertes, por ejemplo, de niños o de niñas en estos refrigeradores, ¿no? En Estados Unidos, esperando si les van a dar asilo o no, o sea, estando entre la espada y la pared, entre estar ahí en un limbo, digamos, legal, sufriendo estas situaciones, o regresar, o que te regresen a tu país donde te han amenazado con matarte. Entonces, estás hablando de estos niños que fueron separados de sus padres, por ejemplo, y que quedaron solos. Estamos hablando un poco en las historias, al menos en las historias que nosotros conocimos directamente para elaborar el libro, de niños que incluso estando con sus padres en las mismas centros de estancia o prisiones, llamémoslos como son prisiones, prisiones congeladores, centros de detención y congeladores, ¿no? Incluso el día de la presentación del libro, Rina también nos daba detalles de otros casos, por ejemplo, que donde estaban las personas detenidas les subían el aire acondicionado al máximo para que estuvieran fríos, y a la hora de verles la temperatura para ver si los deportaban o no, o sea, eso engañar al termómetro, ¿no? Entonces son situaciones inhumanas. ¿Cómo así? Fue interesante porque varias de las personas que o sea, esto no son poquitas las que nos dijeron, sino que es una cantidad importante de personas, reportaba que en el momento en el que estaban en el centro de detención había muchas irregularidades, porque preguntábamos sobre cómo era el manejo de COVID, ¿no? Entonces, el tema de mascarilla, si muchos le daban una para la semana, pero también era que los tenían en centros, eran los centros de detención, pero eran como cuartos, ¿verdad? Estoy hablando específicamente de México, en estos. Y en el proceso, mientras estaban esperando que se subieran al siguiente transporte para ser retornados, los tenían con el aire acondicionado muy, muy elevado para cuando les tomaran la temperatura salir abajo. No salieran con fiebre, es lo que tú dices. No salieran con calentura. El tema era que no salieran con calentura, porque si salían con calentura, legalmente el Estado tenía que asumir a otra persona más con probabilidades de tener COVID. Entonces la idea era desechar esta posibilidad. Otras irregularidades que estaban... Después entendieron que de cada 10 COVID positivos, 9 son asintomáticos y no hay temperatura. Exactamente. En ese momento, la verdad es que es bien interesante porque como fue también dentro del proceso, nuestra muestra venían deportados desde febrero.
Entonces también tuvimos todo este lapso donde en realidad todos los estados estaban terminando de entender que era COVID, ¿verdad? Entonces hubo muchas irregularidades que son, digamos, que lógicas o esperables, porque estábamos ignorantes, digamos, del tema. Pero a medida pasando el tiempo, era como, ya no puede ser tan ignorante. Pero les quería comentar otra situación irregular que estaba sucediendo también ahí en México, es la ingesta de yodo. Y la ingesta de yodo se la ponen en la comida a las personas y es para mantenerlas también dormidas, porque el yodo da sueño. Y esta es una técnica que se utiliza, también se han utilizado acá, bueno, no solo acá en El Salvador, sino que en muchos centros penales, también para tener a la mayor parte de gente el mayor tiempo sedado. No sedado, pues, pero medio adormitado. Sí. Entonces, eso también estaba pasando en México. Incluso tenemos un caso que seguimos atendiendo en Honduras, que es de una niña en específico que ha desarrollado otros problemas del estómago a partir de la enorme ingesta que tuvo en yodo en México, porque estuvo detenida, la familia creo que estuvieron detenidos como 4 meses. Entonces, bueno, son de esas irregularidades que dentro del proceso migratorio se viven. Híjole, y entonces aquí están estas historias. Mire, y yo quiero dejar algo claro por los comentarios que también aquí estoy leyendo. Bueno, Cecimil dice, gracias por este tema tan latente, aunque nuestras autoridades anden en temas lejanos. Para algunos, las organizaciones internacionales, pues las organizaciones no gubernamentales piden dinero de la comunidad internacional y para poner ciertos temas en el tapete, pero que de acuerdo a él pues no es lo que no están buscando cosas positivas, ¿verdad? Sino que como dejar en mal a los gobiernos. Ahora, ¿de qué se trata visualizar historias como estas? Pero este señor no ha visto las caravanas, parece. Sí, es que quien nos está escribiendo. La gente no se va porque quiere. Aquí tomamos en cuenta todos los comentarios y queremos aclarar eso. ¿Cuál es el objetivo de Cristosal y cuál es el objetivo de participar del colectivo literario La Mosca Azul en este libro A la Buena de Dios? Yo quiero retomar primero por qué nos llamamos La Mosca Azul. Creo que con esto lo puedo explicar un poco. Somos 4 escritores que decidimos llamarnos La Mosca Azul porque la mosca azul es el primer tipo de insecto que llega a los cadáveres y los pobla con sus larvas. Entonces, los expertos forenses muchas veces toman estas larvas para conocer como el periodo que tiene un cuerpo en estado de putrefacción. Entonces, nosotros, como colectivo literario La Mosca Azul, aunque no somos una ONG, solo somos 4 escritores que se hacen llamar de esa manera. Que nos hacemos llamar de esa manera. Nosotros lo que queremos hacer es contar historias, 1, que incomoden, 2, que golpeen nuestra indolencia como sociedad. O sea, como escritores decimos, ¿de qué vamos a escribir del Salvador? Yo sé que hay muchas opiniones que dicen, no, que hay que escribir lo bonito. Lo mismo se dice del periodismo, ¿no? Yo también soy periodista. Lo mismo se dice que no, hay que escribir cosas bonitas del país, hay que ponerlo en bien, que no sé qué. Porque también están pasando cosas buenas, exacto. Ajá. Pero nuestra intención no es hacer quedar mal a nadie. Simplemente estas cosas están pasando en las comunidades. Nosotros tenemos el privilegio de no sufrir esto, pero hay personas que sí lo están sufriendo. Entonces, nuestra intención es esa, remover algo en las personas que nos leen, para que vean que hay una realidad que, si bien tienen la suerte de no estarle enfrentando, pero eso no quiere decir que no está sucediendo. Ok. Bueno, yo les quiero comentar específicamente de estos señalamientos que la verdad es que son bastante usuales, digamos, de parte hacia las organizaciones, de por qué estamos señalando tanto las fallas de los estados. En realidad, desde Cristosal, desde la administración anterior del Estado salvadoreño, hemos estado ofreciendo, por un lado, la caracterización, porque el gobierno de Sánchez Serén se negó a reconocer el desplazamiento forzado interno, pese a que tenía una oficina que atendía a víctimas de violencia hasta ahí, y dentro de esa estaba el desplazamiento que ellos le llamaban, usaban otro término que no tenía nada que ver con desplazamiento forzado interno. En esos momentos igual se nos estaba señalando de que estábamos inventándonos algo que no existía. Pero lo cierto es que las organizaciones, a la puerta de nuestras instituciones, tenemos personas que llegan y solicitan asistencia. Lo que hicimos es caracterizarlas y también ofrecer, explicar, comentar
compartir nuestras experiencias, nuestros aciertos y nuestros errores dentro de todo el programa de asistencia. Tuvimos un albergue también, que sabemos lo difícil que puede ser un albergue, y por eso precisamente queríamos compartir la experiencia. Al gobierno actual, cuando al inicio estuvo la muy buena decisión también del gobierno de Bukele y luego la asamblea de poder tener, ya firmamos, etcétera, una ley especial para la atención y protección de personas en situación de desplazamiento forzado interno. Nos reunimos en su momento también con el vicepresidente en primer lugar para felicitarle, ¿verdad? Porque por fin teníamos una ley, lo único que ahora hace falta es operativizarla, que tenga presupuesto, que tenga reglamento, que tenga una política y que pueda estarse atendiendo a las personas desde todas las instituciones involucradas en el proceso. Desde Crisosal lo que hemos vuelto es otra vez a entregar propuestas de reglamento, propuestas incluso de cómo pueden ordenarse internamente el presupuesto sin imponer un impuesto adicional, sino que cómo puede el Estado atender dentro de su propio presupuesto del sistema de seguridad a las víctimas de desplazamiento de la manera más integralmente posible. Y esto, la han recibido nuestra propuesta y hasta ahí. Pero desde Crisosal en realidad lo que hemos intentado siempre es compartir la experiencia. Y nuevamente digo, no solamente desde la institución que yo represento, sino que todas las organizaciones. Es explicarles cuáles son los aciertos, porque lo cierto es que, aunque no nos guste, las víctimas siguen existiendo. Lo que busca el libro es poder acercar las historias y, como decía Hugo, sensibilizarnos a la población para que también nosotras y nosotros nos podamos unir al clamor de las víctimas en exigirle no solo al gobierno central, sino que incluso a las alcaldías, que tienen también su papel en la reintegración cuando llega una familia y se incluye en un municipio, o en la expulsión cuando llega una familia y solicita que por favor alguien le asista ante una situación que son barbaridades lo que pasa. O sea, estamos hablando de hechos sumamente lamentables. Entonces eso es lo que buscamos, es compartir y sensibilizarnos como sociedad. Lo que decía un poco Hugo, ¿verdad? Que uno, ser empático, pues que uno se ponga por un momento. Es que como en todas las cosas de la vida, ¿verdad? Hasta que no te pasa a vos. En la situación de estas personas. Pues. Hasta que a vos no lo vivís en carne propia, no generás esa empatía. Sucede en el tema salud, hoy que estamos con la COVID-19. Hasta que no te dio a ti la COVID, ¿verdad? Y tuviste que buscar asistencia médica, no entendías lo que estaba sucediendo con las otras personas que ya lo estaban sufriendo. Y esto busca generar eso. Aquí nos escribe el número 1826 y nos dice: felicito a sus invitados. Yo he vivido en carne propia esa situación. Viajé 2 veces de forma irregular a los Estados Unidos y fui deportado en 2008. Decidí ya no viajar y ahora mi hija me dice que escribo un libro con todas las historias que le cuento. Los felicito. Casos como este, el ¿no? fenómeno va cambiando, ¿verdad? O sea, siempre la decisión es irse para estas personas, buscar un mejor futuro. No sé si del 2020 al 2021 se da la particularidad de que ya vemos a niños que los envían solos. Se ha incrementado, de hecho, a nivel, yo diría que regional, el número de niñas que están migrando solos. De hecho, ¿Cómo hacen los papás? O sea, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo terminan allá? Bueno, a veces los papás saben, a veces no. O sea, a veces también estamos hablando de niños en Honduras, pasa mucho, que son niños y niñas que quedaron solos acá. Los padres migraron y quedaron bajo el cuidado de alguien más. De la abuelita, sí. Del vecino. Del vecino. Y del vecino pasa mucho. Entonces toman la decisión de migrar y de repente ya no está ahí, ¿verdad? Pero hay otros que en realidad es un nivel de desesperación que solo tengo dinero para pagar el coyote de una persona. Entonces, tienen que mandarlos solos. Entonces, estos niños y niñas no están viajando, algunos no viajan tan solos, es decir, sin un adulto, sino que los están mandando con los coyotes que son tratantes de personas, ¿verdad? De acuerdo a los datos también de la frontera sur de Estados Unidos, hasta la fecha hay el 16% de las personas detenidas en frontera sur son niños, niñas y adolescentes. 16%. El 16% hasta ahorita, ¿verdad? Bueno, realmente es octubre.
Entonces, quiere decir que este porcentaje puede ir elevándose y pueden, de hecho, hay algunas organizaciones que trabajan con niñez que están muy preocupadas que esto puede elevarse al nivel que teníamos en 2014, que fue la crisis más grande de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos solos allá. En muchas ocasiones también pasa que los pueden mandar, hay muchos mitos también esto, ¿no? Hay familias que les dicen, no, si vos te quedás y lo mandás y lo va a agarrar la policía en Estados Unidos, lo van a dejar pasar. Ajá, es que ese es el mensaje que se escucha, ¿verdad? Que como son menores de edad y van solos, la policía no los puede deportar, sino que los va a hacer pasar. Y los están retornando. O sea, lo cierto es que eso es por eso que mucha gente está apostando por esa metodología, voy a decir, y mientras ellos se quedan en México y luego ven cómo pasan. Lo cierto es que los retornos no están tomando en cuenta las edades. Pueden haber algunas solicitudes de asilo en Estados Unidos, que de hecho es bien interesante. Para el año 2021, nosotros sacamos también los datos de parte de ACNUR, que es quien recopila todos los datos de solicitudes de asilo. Los primeros 2 países que siempre salen son Estados Unidos y México. Pero el tercer país que estaba en 2019 era España. Para el año 2021 está siendo Bélgica. Quiere decir que el proceso migratorio tampoco, ya no solamente está como destino, quiero decir, enfocado en el continente americano. Hubo una época en que iban mucho a Costa Rica, siguen yendo, pero quizás ya no tanto. Los nicaragüenses, sí. Y salvadoreños. Y también hay salvadoreños. De hecho, en Costa Rica, creo que somos la 4ª nación que tenemos más asilados. O sea, está Venezuela, Nicaragua, que es el número 1, por supuesto, Colombia y El Salvador. Entonces hay mucha gente que está apostando por irse al sur, específicamente a Costa Rica. Pero dentro de nuestra experiencia, incluso desde las 126 personas que les comento que hemos retomado para estos estudios, hay algunas personas, tenemos 2 casos de personas que migraron segregadas, una parte de la familia Estados Unidos y otra parte de España. Y es porque tenían mayor esperanza, sabían que la ruta migratoria es mucho más fácil para ir a España, que básicamente subirse a un avión, llegar a la frontera, al aeropuerto y solicitar asilo, y en cambio Estados Unidos pues ya sabemos cuál es la ruta, ¿no? Lamentablemente la cantidad de negativas de solicitudes de asilo en Europa se ha disparado. Para que tengamos una idea, en 2019, 2018, el 90% de las solicitudes de salvadoreños en Bélgica eran positivas. Es decir, el 90% de personas que solicitaban les decían que sí. Ahora solo es el 10%, iba para abajo. O sea, se revirtió. Totalmente. Y una cosa bastante similar está pasando en Inglaterra, que también es otro de los destinos a donde la gente está apostando. Hubo una época en que migraban muchos policías, en particular a Inglaterra, porque había mucha relación entre las policías inglesas y las salvadoreñas, sobre todo por procesos formativos. Lamentablemente, pues ahora pueden seguir migrando, pero la probabilidad de que se les niegue por el hecho de ser policía es alta, ¿no? Entonces, quiere decir que las personas están buscando alternativas adicionales a México, ¿no? Y a Estados Unidos. En vez de... Cuando son aceptados estas solicitudes, ¿por qué razones principalmente se da? Es bien difícil. Normalmente, bueno, tiene que ser razones vinculadas a inseguridad. Yo, la verdad es que no conozco otra razón por la que se haya aceptado las solicitudes de asilo. Logran demostrar que su vida está en peligro. Pero eso es muy difícil, porque la gente, incluso nosotros hemos atendido personas que literalmente llegan, porque la gente es muy creativa también, ¿verdad? Entonces llega hasta con fotos, etcétera, de aquí me lastimaron, o llegan incluso con las heridas medio abiertas, digamos, y eso no es, definitivamente, eso no es una causal, o sea, no va a ser una razón por la cual le van a decir que sí inmediatamente. O sea, es un proceso de investigación súper largo, en Europa puede ser hasta de 2 años, y después de 2 años que tú has paralizado tu vida porque te meten en un hotel y ya está, ¿verdad? Allá, y la probabilidad de que te digan que tenés que regresarte es altísima. Mientras tanto, tú has dejado en El Salvador deudas, vendiste todo, paralizaste estudios. O sea, tiene 2 años, 3 años después regresan al país
a nada. O sea, regresan sin... A encontrar que las deudas crecieron. A encontrar de que ya no le van a prestar, pero nada, ¿verdad? Rina, ya que mencionaste el dato de niñas, niños y adolescentes que llegan solos a la frontera, decías 16%, ¿verdad? Sí. Había... Bueno, el 16% son detenidos. ¿Qué porcentaje, o si se conoce de estos niñas, niños y adolescentes que llegan, que son también declarados como desaparecidos? Porque pasa el fenómeno de que muchos niños son dejados solos por sus padres, con el vecino, con la tía, con la abuela, y de repente, como tú mencionaste, la niña de 14 años ya no apareció, y entonces los familiares o quienes estaban a cargo lo van a reportar como desaparecido. Pero hay casos en donde estos niños lo que han hecho es migrar, ¿verdad? ¿Se conocen de estos casos? No, en realidad yo no tengo datos sobre esto. Lo que sí sé es que el proceso que hace Estados Unidos al nomás encontrar o detener a un niño o niña es inmediatamente contactar a la familia en el país de origen y al Estado. O sea, lo primero que hace es avisarle a cada uno de los países, aquí al ISNA, al CONNA, y decir, mire, aquí tengo fulanita de tal, ¿verdad? Y etcétera. Necesito que me ayude a contactar a la familia, o desde allá se pueden llamar directamente. Entonces, si hay una niña, niño o adolescente aquí lo tenemos como desaparecido y luego aparece ya, es inmediato que la familia se entera. Se entera, o sea, y el Estado también, porque hay un registro oficial, ¿verdad? Así es. Sí, con ese tema quisiera agregar algo. Como les mencionaba, yo sometí a un proceso de acceso a la información pública hace un par de meses con la Fiscalía por unas declaraciones que dieron las autoridades respecto a este tema, que decían eso precisamente, que un grupo de las personas que eran reportadas como desaparecidas migraban o pedían asilo. Entonces pedí específicamente esa información a las autoridades de seguridad. Lo que me respondieron fue de que el nivel de detalle que tienen en sus bases de datos no da para conocer ese dato. O sea, no se sabe. Probablemente... Conocen algún caso, pero no está documentado. No está documentado en sus bases de datos como tal. O sea, no pueden decir tantos casos, digamos, de 100 casos, 20 los encontramos que habían migrado. Entonces, probablemente las declaraciones de las autoridades en torno a esto son de algún caso que han conocido, pero Bien. no... Aquí tenemos otro caso, mira, dice Alex López, qué buen tema, buenos días, qué buen tema. Conozco a una mamá que se fue con su hijo. La mamá se separó intencionalmente del niño de 8 años en Estados Unidos justo después de la frontera y luego aparecieron juntos ya en Estados Unidos. Todos lo hicieron bajo guía de coyote, que ya saben que ellos ya saben lo que hace migración con los niños que agarren frontera. Y por último lo pusiste y ya lo dije. Bueno, es que dijo que no mencionara el nombre. Que no mencionara el nombre, pero lo puso hasta el final. Pero bueno, es que también están estas mal dichas estrategias, ¿verdad? Que lo que dice, mucha gente cree en lo que dice el coyote. La gente se rebusca. Se rebusca. Exactamente. Lo único que lamentablemente para esto hay que tener bien claro, no hay una receta. Lo cierto es que las administraciones en Estados Unidos, no importa cuál es el gobierno que está, es pues esto, retornar a las personas a sus lugares de origen. Aparentemente esta administración ha tomado algunas medidas o ha revertido tal vez la más yuca que tenía Donald Trump. Sí. Pero en lo separar los niños de los padres. Eso sí, pero yo estoy hablando más al nivel de las personas retornadas. No hay que olvidar que la administración de Obama fue la que más retornó personas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Aquí estoy viendo quiénes más pertenecen al colectivo La Mosca Azul. Hay que saludar a Janet Cruz, Derlin de León y Oscar González, y aquí Hugo Sánchez, homónimo del futbolista que está aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay un gran equipo de investigación de Cristosal, hay muchas personas. Este libro lo que hace es visibilizar esta tragedia. ¿Qué otras medidas van a tomar para seguir, digamos, haciendo que las autoridades realmente volteen a ver a esto? Porque parece que, yo no sé por qué no aceptan, ¿verdad? O sea, yo creo que si los gobiernos se sinceraran y abordaran estos temas, ¿verdad? Con mayor transparencia, pues creo que les iría un poco mejor, no sé. Pero siempre es como negarlo, esconderlo, disfrazarlo. O tal vez disminuir el impacto, o sea, hacerlo ver menos de lo que en realidad es. Sí, el riesgo es que lamentablemente el continuar en negación, digamos, puede agravar las situaciones, ¿verdad? Y estoy hablando de los 3 países igual, ¿verdad? Son los 3 países. Sí, lamentablemente aquí sí coinciden bastante los 3.
yo solo les quería comentar que también el libro va a estar, hay una exposición que está en el Museo Marte de todas las ilustraciones de Andrea Altamirano. Va a estar, creo que los domingos va a estar totalmente abierto, pero también gratuito. Y vamos a tener unas actividades de cuentacuento que creo que Hugo puede comentarles, y vamos a dejar algunos libros ahí en el Marte para que puedan ser recogidos por las personas que puedan. No van a estar a la venta entonces. No, el libro es totalmente gratuito. Son gratis, pero tienen la versión, ¿verdad? También a través del sitio web de Cristosal. Así es. Ok. Decías de las actividades de cuentacuentos, Hugo. Este domingo 5 de diciembre vamos a estar como colectivo La Mosca Azul realizando una lectura de los cuentos, de los relatos. ¿A dónde será? En el Museo Marte. Siempre, ¿a qué horas? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, el 5. El 5 de diciembre. Sí. El 5 de diciembre en Marte. Sí. Muy bien. Es importante este tipo de programas para advertir de los riesgos, nos dice Carlos Contreras. Bueno, qué gusto, Rina, qué gusto, Hugo. Gracias por invitarnos, ¿verdad?, a la presentación de este libro que fue ayer, A la Buena de Dios. Gracias por venir a compartir de qué trata, ¿verdad? Y generar, ojalá que a través de este programa también hayamos generado empatía. Al final ese es el propósito, ¿verdad? Que los demás nos pongamos en los zapatos de quienes están pasando este tipo de situaciones. Si quieren volver a escuchar esta entrevista, pueden hacerlo a través de, o recomendar la entrevista, alguien se la perdió, pueden hacerlo a través de 360podcast.sb. Es el primer hub de podcast salvadoreños. Ahí estamos, Diana Verónica y Tony, la entrevista, y también en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Puede ingresar a nuestras redes sociales, las redes sociales de 360 Podcast, 360podcast.sb en Instagram y en Facebook, y en Twitter 360 Podcast-SB. La entrevista la subimos todos los días. Dele clic en la campanita para que le mande la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.